Jesús. Te adoramos, Señor. El título de esta mañana del mensaje es ¿Cómo vivir y actuar en fe? Cantábamos ahorita, ¿verdad? Sobre la mujer de flujo, ¿verdad? Que tocó el manto, lo hizo por fe y recibió sanidad. Aleluya. La lectura se encuentra hoy en Jueces 6, del 33 al 40. Le vamos a dar lectura al primer versículo, porque según se vaya desarrollando el mensaje, seguimos leyendo los siguientes versículos. Puestos de pies, Jueces 6, voy a leer solamente el 33. Dice así la palabra del Señor. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, pasando, acamparon en el valle de Jezreel. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en esta hermosa tarde podemos venir aquí a tu templo con libertad, Señor, a alabar y glorificar tu santo nombre, Padre. Te pido una bendición especial, Señor, para mis hermanos aquí presentes, Padre. Bendice Steamtown Church en español, Padre, glorifícate de una manera especial. Oh, Padre, ayúdame, Señor, a exponer tu palabra. Pon un carbón encendido en mi boca, Padre, para que así, Señor, hable tu palabra, Señor, no la mía, Señor Jesús. Te pido una bendición especial para tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Santo eres Jesús, aleluya. ¿De qué personas estamos hablando? Hemos hablado en todos estos mensajes de Gedeón, ¿verdad? Dice, viendo la vida de Gedeón, es probablemente uno de los jueces más famosos, ¿verdad? Sin lugar a duda. Uno piensa en los jueces y piensa quizás que has escuchado, ¿verdad? En las escuelas bíblicas, si usted ha asistido a escuela dominical y ha escuchado sobre la historia de los jueces, cuando era pequeño, ¿verdad? Y algo le contaron sobre Gedeón. Es muy probable que es el juez más famoso, que quizá le contaron quién fue, Sansón. De Sansón se han hecho películas, ¿verdad? Tenía la fuerza sobrenatural dada por el Espíritu Santo, pero luego de él fue Gedeón el juez, uno de los jueces más famosos. Y estamos viendo este personaje que hizo proezas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo. Pero fíjese algo que me encanta de Gedeón, que entre más lo estudio y más me afirmo, es que se parece a usted y a mí. Tiene sus flaquezas, sus dudas, y está lleno también de carencias. Él no es un militar, él no es un campesino. O sea, ¿se recuerdan como cuando predicó el pastor? ¿Cómo se encontraba en el inicio? ¿Dónde estaba él? ¿Estaba qué? En un lagar, ¿verdad? Sacudiendo el trigo. En el lagar se sacude el trigo. Es un lagar. ¿Qué dijo el pastor en su mensaje que era un lagar? Lagar es donde se aplastan las uvas, ¿verdad? Y se saca el vino o se saca jugo de la vid, de la uva. ¿Y por qué él sacudía el trigo en el lagar? Porque tenía miedo. ¿Miedo por qué? Porque los pueblos cercanos a ellos, los pueblos del oriente, como leímos ahorita, ¿verdad? Los madianitas y los amalecitas, los oprimían, le dañaban las cosechas, le robaban las cosechas, y ellos se escondían, tenían miedo. Pero ¿y por qué Dios permitía esto? ¿Por qué Dios permitía que pasara eso al pueblo de Israel? Porque ellos desobedecían a la ley, volvían a la idolatría, y Dios permitía que le sucediera esto.
Dios enviaba, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios clamaba y reclamaba, Dios le enviaba un juez o un libertador cada vez que el pueblo se humillaba y clamaba a Dios. Como le dije ahorita, Gedeón es un campesino, es una persona de la tierra, no es un militar, pero Dios va a pedirle que haga una excursión militar contra los madianitas, muy parecido a ti y a mi Gedeón. Tú y yo, a veces, ¿verdad? Honestamente, con nosotros mismos. Dios nos pide cosas y tú y yo decimos, no estoy preparado. Así dijo Gedeón. Si somos honestos, vemos nuestras debilidades, ¿verdad? Nuestras debilidades humanas nos parecemos mucho a Gedeón. Eso me encanta porque lo que vamos a ver en esta tarde es habla mucho cómo este Gedeón flaquea en la fe. Se parece a ti y a mí, flaqueamos en la fe, a veces tenemos dudas. Él va a comenzar a actuar en fe, pero al mismo tiempo viene la duda. Vamos a ver el proceso en el cual se mete Gedeón. Es un proceso en el cual él se arriesga en fe. Tenemos que arriesgarnos en fe. Él va a tomar la decisión en fe y cuando comienza a actuar en fe, Dios lo respalda. Es Dios que le dice, tranquilo, yo voy a estar contigo, yo te apoyo. Y vamos a ver cómo Gedeón dice, ¿será que me arriesgo o no me arriesgo? ¿Estuve en esta misma situación? ¿Será que tomo esta decisión por el Señor o no la tomo? A lo mejor el pastor te pregunta, ¿quieres participar en este puesto en la iglesia? Y tú tienes la duda, tienes el temor. Pero te dice Dios, yo te respaldo, vamos a hacerlo. ¿Qué sucede cuando, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando vivimos y actuamos en fe? ¿Te acuerdas qué sucedió la semana pasada que nos predicaba el pastor? Nos quedamos que Gedeón fue comisionado por Dios. Fue mandado por Dios a derribar el altar de Baal y a levantar el altar de Jehová. Esto demuestra una vida de consagración. Yo me voy a consagrar al Señor. Yo voy a dar mi vida al Señor. Y este es mi deseo. Yo voy a seguir al Señor. Voy a amarle con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi entendimiento, con todo mi ser. Yo voy a seguir al Señor. ¿Cuánto podemos decir eso? Amén. Es tiempo que el pueblo de Dios se consagre como se consagró Gedeón. Y diga, voy a seguir al Señor. Y voy a amarle con todo mi corazón. Aleluya. Ahora Gedeón, vamos a ver el moverse y el actuar de fe de él. Vamos a leer desde el 32, verso 32, para ponernos en contexto. Dice, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal contra él, porque cuanto derribó su altar. De aquí en adelante, vamos a ver que muy orgulloso se deja llamar Jerobbaal Gedeón, como dice ahí, porque cuanto derribó su altar, ¿verdad? Aleluya. Y dice, vamos a seguir leyendo del verso 33 al 40 para ver la historia completa de hoy. Y dice el 34, aleluya, hermoso Jesús. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abierecitas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Y asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron al encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón, solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho.
Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablase esta vez, solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Aleluya. Hubo rocío, probablemente esa una de las historias más conocidas de Gedeón. Cuando pone el vellón de lana, un vellón de lana es como una esponja, y pide a Dios que solo el vellón se esté mojado y el resto de la tierra quede seca. Y ahí dice Gedeón: voy a entender que tú me has enviado. Él estaba temeroso, ¿verdad? Dudoso. Yo sé que me has dicho, como me lo has dicho, dice Gedeón, tú vas a salvar a Israel como has dicho, pero no sé. Le pide una prueba a él y le vuelve a pedirle la prueba al revés. ¿Qué aprendemos con esto? Gedeón ha pasado un proceso donde ha sido llamado por Dios y Dios le dice: yo soy Jehová, tu Dios, quien estoy contigo. Aleluya. Así nos dice Dios en medio de las pruebas. Varón esforzado y valiente, yo creo que tú puedes hacer algo grande. Sígueme con todo tu corazón. Derriba el altar de Baal y levanta el altar de Jehová. Y lo hizo. Y luego ahora está diciendo: actúa por fe. Dios le dice: actúa por fe. Muévete por fe, y entonces lo hace, pero que en cada ocasión que actúa con fe, ¿qué hace él? Flaquea y duda. En cada ocasión se parece a usted y a mí, ¿verdad? Cuando le vamos a pedir algo al Señor, dudamos. A veces somos como la ola del mar, dudamos. Y decimos como decía el Chavo del Ocho: sí lo hago, sí lo hago. A veces hacemos así. Santo eres, Señor. Dios dice: ok, vive por fe y obra de acuerdo a la fe. Créeme lo que yo te he dicho. Dios te habla, tú obedeces por fe. La fe no es creer cualquier cosa. La fe no es creer en la fe. Ten cuidado. Hay gente que dice: sí, yo creo, yo creo, yo creo. No es argumentar la fe. Otros dicen: no me duele. Él tiene un dolor, no me duele, no me duele. No es algo mental. ¿Dónde está lo que ha dicho Dios en su palabra? Como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué quiero que entiendas, hermano? Que la fe no es irracional. La fe es algo completamente racional. O sea, que tú la razonas. Porque primero lo entiende lo que Él te ha dicho, lo que Dios te ha dicho. Y porque lo entiende, lo crees. Aleluya. Ahora, cuando le crees, probablemente harás cosas que a muchos le parecerá irracional, pero no es porque actúas irracionalmente. Probablemente no sea fe, es que quieres creer lo que tú quieres creer. Porque mucho yo creo que puedo tocar el piano como Wilito. Yo creo que puedo tocar el bajo, la guitarra como Wilito o como Don William. No es una cuestión de fe. Es de creerle a Dios. Aleluya. Lo que Dios ha dicho a nuestras vidas y lo que Dios ha dicho en su palabra. Y entonces Dios te ha dicho: Gedeón, vas a vencer a los madianitas y tú vas a salir victorioso. Gedeón viene y dice: te creo, pero me cuesta creerte. A veces, ¿verdad?, nos cuesta creerle a Dios. Fíjese que lo que nos sucede a ti y a mí muchas veces nos sucede lo mismo. Dios nos dice claramente: tú debes perdonar y vas a ser libre. Y nosotros decimos: yo
no quisiera perdonarlo, quisiera que le pasara un tren por encima a esa persona. Pero Dios te dice que tienes que perdonar. Dios te dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y nosotros decimos, no nos sale, no sale de nuestro corazón. Para mí es mejor que me den, ¿verdad? Recibir. Pero Dios dice, créeme, tú puedes pasar por alto la ofensa. Hay, no a mí. Si a mí me ofenden, yo ofendo. No. No es así. Dios dice en su palabra, tú le crees y entonces Él actúa por fe. Y cuando te atreves a actuar por fe, Dios te respalda. Y otra vez viene y te respalda. Y lo vemos cuando actuamos en fe y arriesgando, ¿verdad?, esa fe. Dice, Dios respalda de manera consistente cuando la fe se arriesga, porque hay un paso de riesgo en obedecer a Dios. Vivir por fe es cuando uno actúa por fe y la fe se arriesga y dice, yo lo voy a hacer, yo le creo a Dios, yo le creo a su palabra, aleluya. Dios respalda siempre consistentemente en la Escritura. Gedeón ha entrado en un proceso. Este proceso se inicia cuando la consagración en el altar, cuando él decide, ¿verdad?, derribar el altar de Baal. Allí donde dedicas tu vida en sacrificio vivo, aleluya. ¿Qué es consagrarse? Es tomar la decisión que yo voy a amar al Señor, ¿verdad?, y voy a creerle, voy a seguirle. Yo de verdad voy a entregar mi vida a Él, aleluya. Y comienzas el proceso de consagración. Entonces el siguiente paso en el proceso es que Dios te va a pedir algunas cosas en su palabra. Cosas claras como que perdones, que pases por alto la ofensa, como dijimos, que no te vengues, que seas generosos con los demás, etcétera, etcétera. Te va a pedir tantas cosas en la palabra y solo tú tienes que creerlas por fe. Dios te va a ir mostrando en su palabra y tú comienzas a actuar por fe. Eso es el proceso. Sabes que cuando te atreves a actuar por fe, Dios, como dije ahorita, Dios te respalda. Dios no te deja solo, Dios no te abandona. Dios te respalda tu fe en medio del proceso. Todo esto vamos a ver en el proceso de Gedeón. Vamos a ver más adelante en las próximas predicaciones, en los capítulos 7, cómo Gedeón va a hacer grandes proezas, grandes cosas para Dios. Pero comenzó consagrándose, derribando un altar. Comenzó obedeciendo al Señor. Aleluya. A veces creo que tú y yo nos vemos a nosotros mismos y decimos, yo no puedo. Cosas grandes para Dios, yo no puedo hacerlas. Tranquilo, comienza derribando, ¿verdad?, el altar que tienes que derribar y comienza estableciendo el altar que tienes que establecer, como hizo Gedeón. Conságrate y luego de esto comienza a dar pasos de fe claros. Y vas a ver el poder de Dios y el respaldo de Él, aleluya. Te lo garantizo. Y luego de esto vas a atreverte a hacer cosas grandes para Dios, cosas grandes en tu familia también, aleluya. Gedeón dijo, hagámoslos, vamos a pelear contra los madianitas y los amalecitas y los del oriente. En aquel día, en el valle de Jezreel, se reunieron alrededor de 32,000 hombres de Gedeón versus 135,000 de los del oriente, ¿verdad?, de los madianitas y de los amalecitas. Y si vamos a la lógica humana, ¿qué podemos pensar? Que los 135,000 hombres que se reunieron allí iban a aplastar a los 32,000 de Gedeón. Pero la lógica de Dios, la fe en Dios, o poner las cosas en las manos de Dios, va a ser algo diferente. Nosotros y Dios somos la mayoría, aleluya. Vamos a ver el verso 34, miren su Biblia. Entonces dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón,
lo primero que hace Dios para respaldar a Gedeón es enviar su Santo Espíritu. Él permite que el Espíritu de Jehová venga sobre Gedeón. Debes entender que el Espíritu de Dios en ese momento histórico no moraba dentro de las personas que creían. ¿Verdad? Debemos hacer la diferencia de lo que pasa hoy en día. Porque hoy en día el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Cuando usted cree, es sellado por el Espíritu Santo. Aleluya. Todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que se entrega su vida a Jesús, todo aquel que sea un seguidor de Jesús, tiene la promesa de Cristo. Dice que Él enviará a morar su Santo Espíritu en él. Veamos Corintios 6, 9, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿Cuándo llega el Espíritu Santo en la historia por primera vez? Si usted se acuerda, en Hechos 2, en el aposento alto donde estaban reunidos los 120, en el día de Pentecostés, Dios envía a su Espíritu Santo a morar dentro de ellos. Aleluya. El libro de Hechos nos muestra y nos demuestra que sucede en la vida de cada creyente que recibe a Cristo. Por eso no era así antes, antes de Hebreos 2, ¿verdad? Como les dije ahorita. El Espíritu no venía a morar en la vida de las personas. ¿Sabe qué sucedía de tiempo en tiempo? Que Dios permitía de tiempo en tiempo en algunas personas. Permitía que el Espíritu viniera sobre ellos y se fuera. Leamos en Jueces capítulo 6, 74, nos dice: y entonces el Espíritu de Jehová vino dentro de Gedeón y vino a morar en Gedeón. Es importante las palabras que quiero que entiendas, que el Espíritu Santo venía sobre ellos. Lo vemos en los jueces. Primero vino sobre el juez Otoniel, que fue uno de los primeros jueces. Vino también sobre Gedeón, sobre Gestel, que es el otro juez. Y lo vamos a ver recurrentemente en Sansón. Viene el Espíritu sobre Sansón recurrentemente también. Particularmente en muchas ocasiones que él tenía la fuerza sobrenatural, ¿verdad? Cuando venía el Espíritu sobre él, venía una fuerza sobrenatural. Y ustedes se acuerdan en la historia, si han leído la historia de Sansón, que con una quija de burro mató 300 hombres. O sea que el Espíritu venía sobre él, sobre una fuerza natural. Porque el Espíritu de Jehová había venido sobre él. Esta es la figura que vamos a ver recurrentemente en el Antiguo Testamento. O sea que el Espíritu venía y se iba. Ahora tiene sentido en la palabra de Dios, ¿verdad? Ustedes se acuerdan del rey Saúl. Era un rey, el primer rey de Israel. Era un rey malo, equivocado, pero Dios retiró su espíritu de él. ¿Por qué? Veamos 1 Samuel 15, 26. Dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Nos muestra cómo luego de que él se ha apartado de Dios, Dios apartó de Saúl su Santo Espíritu. Dios aparta de su Santo Espíritu de nosotros hoy. ¿Apartará Dios su Santo Espíritu de nosotros hoy? No. Dice que Él nos sella con su Santo Espíritu. Dice Efesios 1:3, Él nos sella con el Espíritu Santo y Él mora en nosotros. Aleluya. Él vino para morar permanentemente en nosotros. Desde que nosotros creímos al Señor, fuimos sellados, hermano. No le quepa la duda de que usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo lleva a vivir una vida de gozo. Dices, quiero que entiendas la diferencia, pero en ese momento histórico el Espíritu Santo podía venir sobre alguien e irse luego. Así como funciona, por eso tiene sentido el Salmo de David que decía:
no quites de mí tu Santo Espíritu. David decía eso porque, ¿verdad? Como el Espíritu venía y se iba. Pero nosotros no podemos hacer esa oración. No quites de mí tu Santo Espíritu. Es una oración que nosotros no podemos hacer porque su Espíritu está en nosotros. Amén. Era una oración que ellos podían hacer, pero entonces, ¿qué sucedía cuando el Espíritu de Jehová venía sobre alguien? El Espíritu venía sobre Gedeón y tomaba control de su vida. Si el Espíritu está en usted, usted tiene que dejar que el Espíritu tome control de su vida. Amén. ¿Sabe? Que el Espíritu Santo pueda tomar control de nuestras vidas. Amén. Que es el anhelo de cada creyente. Cada creyente debe anhelar, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos guíe en cada momento y a toda verdad y controle a nuestras vidas. La Biblia le llama a eso como, veamos qué dice Efesios capítulo 6, 18. Le llama a ser llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios 6, 18. No embriaguéis con vino, mas sed llenos del Espíritu Santo. Amén. El vino, ¿verdad? Y el licor controlan a la persona, a una persona borracha. ¿Has visto un borracho cómo es controlado, ¿verdad? Por el vino? De esa manera deberíamos ser nosotros controlados por el Espíritu Santo. ¿Sabes que la práctica es cuando tú estás tomando decisión de dar pasos de fe y tú dices, yo le voy a creer al Señor, le vamos a creer al Señor? Yo la verdad voy a amar a mi prójimo, yo voy a amar a mi compañero de trabajo, aunque no se lo merezca. Yo voy a dar pasos de fe y el Espíritu Santo te da la fuerza, aleluya, y el gozo para poderlo hacerlo. Simplemente porque le crees al Señor. Tenemos que creerle al Señor y en su palabra. Y Él te da la fuerza y el gozo y la paz. Te da la oportunidad de hacerlo y tú dices, y viene alguien y te pregunta, ¿cómo tú haces? ¿Cómo tú soportas a tu compañero de trabajo? ¿Cómo lo aguantas? ¿Cómo logras eso? Tú le dices, porque el Espíritu toma el control. Es cuando decides consagrarte a Dios, decides dar pasos de fe, entonces el Espíritu Santo te da la fortaleza, ¿verdad? Para soportar, te da el gozo y la paz que necesitas para poder hacerlo, aleluya. Lo primero que Dios te da es el control en medio de la situación. Es cuando estás enfermo y estás en una situación crítica, también uno de tus hijos está pasando por una situación crítica y puedes pasar por ese valle de lágrimas con gozo y paz. Dios te da gozo y paz en medio de los problemas. ¿Has visto personas que pueden pasar por la enfermedad, por la crisis con gozo y paz? Y has visto lo contrario. Hay personas que dicen, ay, terrible hermano, ahí estamos, que nos morimos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Has visto personas que están pasando por la misma crisis y están diciendo, Dios me sostiene, aleluya, en medio de los problemas, Dios me sostiene. De verdad tengo paz, de verdad tengo gozo. Y no es un gozo fingido. Eso no se puede imitar, ¿verdad? Cuando viene eso de parte de Dios por medio de su Santo Espíritu, eso no se puede imitar. Toma el control cuando tú decides actuar en fe. Mira lo que dice Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Pablo está dando un argumento de que Dios llena de todo, a todos, ¿con qué? Con gozo y con paz. Aleluya. Todos aquellos que reciben a Jesús y han sido sellados por su Espíritu. Cuando decidimos actuar por fe en Él, creer, cuando tú crees en el Señor, si tú dices, yo le creo al Señor, no es que crees cualquier cosa, es creer que Él te ha dicho lo que te ha dicho en su palabra. Tenemos que creer firmemente lo que ha dicho en su palabra, aleluya. De testimonio, de cómo en medio de las injusticias de la vida, ¿verdad? En medio de los problemas, se han sostenido creyendo en el Señor
y cómo han pasado con gozo y paz aún en medio de la tribulación. En medio de los problemas tenemos que dar testimonio que Dios nos ha dado paz y gozo. En medio de los problemas, en medio de las enfermedades. Estamos llenos de esperanza, sabiendo que esto no es aquí nuestro hogar, que nuestro hogar es ¿quién? El cielo, la gloria de Dios, sabiendo que un día vamos a estar con el Señor, aleluya. Muéstrame un creyente que le crea al Señor, que vive en paz y gozo, aún en medio de la tribulación, y yo te puedo decir con certeza, se puede con el Señor, se puede con su Santo Espíritu. Recuerda lo que dice Gálatas 22:23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí usted se da cuenta que la persona es cristiana porque dice, por sus frutos los conoceréis, aleluya. Pero yo le creo a Dios, yo voy a pelear contra este cáncer. Yo voy a pelear contra esa enfermedad, yo voy a pelear contra esa situación compleja en mi familia, pero yo le creo a Dios, yo le creo a mi Jesús, aleluya. Yo voy a dar pasos de fe y voy a obedecer lo que dice su palabra. Voy a dar pasos de fe y esos pasos de fe, Dios me va a respaldar. Toma el control de tu vida y te da el gozo y la paz en medio de las situaciones. Veamos el verso 34 nuevo, dice, y entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abierecitas se reunieron con él. El tocar ese cuerno, ¿qué era el cuerno? ¿Ustedes han visto lo que es un shofar? A eso se le decía la bocina, también le decían bocina en el tiempo antiguo. Es un tipo de cuerno de carnero. Tenía un sonido agradable. Cuando tocó el cuerno, los abierecitas se juntaron con él. ¿Y quiénes eran los abierecitas? Es de la comunidad donde él vivía. Es como decir el barrio donde tú vivías, el clan donde tú vivías. ¿Recuerda qué querían hacerle los abierecitas? El mensaje del pastor. ¿Qué querían hacerle a él? Querían matarlo, ¿verdad? Los hombres de la ciudad, dice que le llegaron a Joás, ¿verdad? Que era el papá de Gedeón, y le dicen, saca a tu hijo para que muera. O sea, quiero que entienda qué es lo que está pasando en la historia, ¿verdad? A él tocar el shofar, el cuerno, por el poder del Espíritu Santo, ¿qué está pasando ahora? Se reúnen con él. Dios transforma esos corazones y se reúnen con él. Los que antes querían matar, ahora se ponen listos para ir a la batalla con él. Pero no solo ellos, dice el verso 35, no solo los de su pueblo, los abierecitas. Y envió, el 35 dice, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Así mismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Vamos a ver un mapa que quiero mostrarle de esa región donde se desarrolla la historia. Amén. Vemos ahí las 12 tribus, pero esto se desarrolla al norte, donde está, ¿veis? Dice Aser, que es al extremo izquierdo de verde. Dice Neftalí, Zabulón, y ese punto rojo está el valle de Jezreel. Arriba ese azul baby que se ve es el mar de Galilea. Baja el río de Jordán hasta el mar Muerto. Vemos ahí a la derecha Judá. Y ahí vemos, ¿verdad?, que todos se juntaron con él. Los pueblos cercanos de donde vivía, él vivía en Manasés, y todos esos pueblos se juntaron para seguir a Gedeón y batallar. Gloria a ti, Señor.
Dice, lo que está haciendo es llamar a los que están alrededor de él, ¿verdad? En el mapa, precisamente para que se unan a la batalla. Es importante, hermano, saber que cuando tú decides dar pasos de fe como Gedeón y dice, yo voy a ir, tu fe inspira a otro, ¿verdad? Esa fe que tenía Gedeón inspiró a esos demás tribus para unirse contra los enemigos. ¿Sabes algo bueno de la comunidad de la iglesia? Es ver que algunos hermanos, aleluya, están viviendo por fe, que están dando pasos genuinos de fe, de verdad, y notas que no es de una mera religión. Cuando nos reunimos los jueves, ¿verdad? En la oración, vemos los hermanos con fe, cómo oran con fe y Dios les concede las peticiones. Ves que han consagrado su vida al Señor y ahora están dando pasos de fe realmente. Y tú ves que Dios los respalda. Tú ves que son controlados por el Espíritu Santo. Tú los ves con gozo y paz en medio de las situaciones. Eso inspira a muchos a tocar el cuerno, como hizo Gedeón, y muchos vengan y digan, yo me uno. Aleluya. ¿Sabes? Dios te respalda los pasos de fe con una comunidad que se junta contigo, con la comunidad de la iglesia, ¿verdad? Que se junta contigo. Y dice, vamos, echemos adelante, hermano, echemos adelante esta iglesia en el nombre de Jesús. Cuando tomas decisiones por fe, no estás solo. Dios no te deja solo. Él te da la paz y el gozo de su Santo Espíritu. Pero te da la compañía de muchos hermanos que están dando esos mismos pasos de fe. Qué tremendo mirar a Dios, cómo nos respalda y cómo respalda a mis hermanos. Quisiera que aprendiéramos de este texto. Atrévete a consagrarte y a dar pasos de fe. Créele al Señor. Dios te respalda. Nos inspiramos, ¿verdad?, a ver a unos y a otros cuando vemos pasos de fe en mis hermanos. Lo segundo que vemos es la prueba del vellón, la famosa prueba del vellón, de que se moja el vellón y la tierra no. ¿Qué aprendemos de esto? Leamos el 36, ¿verdad? Dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Gedeón le da a Dios un sí condicional. Le dijo a Dios, si voy a salvar a Israel por tu mano, si lo vas a hacer, necesito señales. Y lo hace. Y dice, y yo pondré un vellón de lana en la era, y el rocío, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedándose toda la tierra seca, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Aleluya. Aquí surgen varias preguntas. Número 1, ¿no es suficiente que Dios le haya dicho? ¿Se acuerdan pues lo que nos predicó el pastor? Pues claro que eso es suficiente lo que Dios ha dicho. Es suficiente. ¿Recuerdas cómo se le apareció el ángel del Señor a él, verdad? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová se refiere a Jesús. Que fue el mismo Jesús quien se apareció a él y le dijo que iba a salvar a Israel por su mano. ¿Eso es suficiente? Pero para Gedeón tenía duda. Notamos que él comienza a flaquear en su fe y le dice, Señor, yo creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Así decimos, ¿verdad? Tenemos que decirle, Señor, aumenta nuestra fe para poder creer. Entonces necesito una señal, dijo Gedeón muy clara. ¿Y qué le dice Dios? Te daré la señal. Hermano, ¿qué es lo que aprendemos y nos enseña este texto? Es que yo no puedo poner a pruebas a Dios. Y Dios no nos envía una señal. No quiere decir eso. Nos está enseñando el texto la paciencia de Dios con nosotros. Dios es paciente con nosotros y con Gedeón.
Hay mucha paciencia de Dios para con nosotros. Viene Dios y te dice, hazlo y yo te respaldo. Tranquilo, yo te voy a manifestar una y otra vez. Las veces que fuera necesario, yo me voy a manifestar, te voy a dar señal. ¿Cuánta paciencia de Dios para con nosotros? A veces nos dice, coge por este camino, haz esto. Y nosotros hacemos lo contrario. ¿Cuánta paciencia de Dios? Y Gedón dice, sé que estoy equivocado. Necesito, ¿verdad?, que hagas al revés lo del... Viene la duda y él dice, necesito que hagas al revés lo del vellón de lana. Y Dios, pues, como les dije ahorita, tiene paciencia con nosotros. Y dice el 38, y así sucedió. Cuando Gedeón se levantó, exprimió el vellón y con el rocío que sacó llenó un tazón de agua. Y dice el 39, pero Gedeón volvió a decirle al Señor, no te enojes conmigo, Señor, si insisto, pero quiero hacer otra prueba con el vellón. Te ruego que esta vez solo el vellón quede seco y alrededor de él haya rocío en el suelo. Y esa misma noche Dios lo hizo así. Solo el vellón quedó seco y sobre el suelo había rocío. ¿Qué quería probar Gedeón con esto? Quería conocer a Dios. Tienen años de no haber conocido a Dios. Ellos no tenían como tenemos nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos la Biblia, nosotros tenemos la revelación de Dios. Siglos de no tener revelación de parte de Él. En este momento Él quería conocer la revelación de Dios. Quiere saber cómo es Dios. En realidad, lo que está pidiendo es una señal. Dios manifiesta su poder en la vida de aquellos que le creen. Dios manifiesta una y otra vez, se manifiesta de la manera en que está manifestado, Dios se manifiesta, ¿verdad?, de otra manera, ¿verdad?, no la manera que se manifestó con Gedeón. Nosotros tenemos nuestra máxima revelación, que es la Biblia, y es a Cristo crucificado. Gedeón no tenía esa revelación, nosotros la tenemos. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Queremos saber cómo es Dios? ¿Quieres saber cuál es el carácter de Dios? Lee los evangelios, escudriña la palabra. Mira, ahí vas a ver el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Que no te quede ninguna duda de que tenemos la máxima revelación, que es la palabra de Dios, la palabra más veraz. Aleluya. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. A Cristo crucificado, dice, para los judíos primeramente, ¿verdad?, ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, pero para nosotros los llamados así, como judíos, cuando los griegos y como nos reunimos en la iglesia de Cristo, nosotros tenemos la máxima revelación, como les dije ahorita, que es la palabra de Dios. Dice en Hebreos 1:16, Dios que de muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos y a nuestros padres por medio de los profetas. Y hoy en día, ¿por medio de quién nos habla? Por medio de Cristo, ¿verdad? Por medio de su palabra, la palabra de Dios. Hay gente que dice, la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Dios en este tiempo se ha revelado por su Hijo Jesucristo y tenemos la palabra más segura, ¿verdad?, como les dije ahorita, que es la Biblia. Vamos a estar concluyendo. Vamos a ver las aplicaciones. Dice la primera, el Espíritu vino para sellarnos y quedarnos con nosotros, no como en el tiempo antiguo, ¿verdad?, que venía y se iba. Hay muchas iglesias hoy en día, ¿verdad?, que creen que el Espíritu de Dios viene y se va y que pierdes tu salvación. Si verdaderamente has tenido un encuentro personal con Jesucristo, Dios te ha sellado con su Santo Espíritu y esa salvación no se pierde.
Aleluya. Tenemos que actuar por fe y creerle a Dios que Dios, ¿qué? Nos respalda. Tú actúas por fe y Dios respalda esa fe genuina que tú tienes. Obedecer a Dios lo que nos ha dicho y no ponerle a prueba. Hay que obedecerle a ciegas a Dios. Porque con lo que Dios dice es suficiente. No hay que pedirle pruebas como hizo Gedeón con el vellón de lana. A pesar de nuestra falta de fe, Dios tiene demasiada paciencia con nosotros. Aunque dudamos en la fe, Dios tiene paciencia con nosotros. Dice el quinto, Dios se ha dado a conocer, se nos ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo, su máxima expresión. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la palabra del Señor. Mi hermano, Dios les bendiga. Esperemos que cada uno podamos actuar y vivir por fe, como el tema de esta mañana. Dios me los bendiga. Oremos. Padre Santo, bueno Señor, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Bendice, Señor, los corazones que la recibieron, Padre, que la podamos poner por práctica, Señor, y actuar y vivir por fe, creyendo tu palabra, creyendo todo lo que tú nos has dicho en ella, Señor. Ayúdanos a tener una vida de gozo, de paz, Señor. Que demostremos los frutos del Espíritu Santo, porque tú habitas en nosotros, Señor Jesús. Gracias una vez más, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.